Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal. Gracias por ver y comentar. Paciencia cuando no estemos de acuerdo. Vamos a escuchar a Esteban Escobar. Ah, bueno, felices fiestas, claro, felices fiestas, felices Navidad todavía. Ya estamos cerca al feliz año nuevo. Que tengan mucha salud. Gracias por el apoyo que nos han entregado en el canal, por ser miembros, por participar en los directos, por comprar una membresía, un super chat, una super calcomanía, ayudar a que el canal siga creciendo. Vamos a escuchar a Esteban Escobar, el popular Palillo, uno de los directivos de Atlético Nacional, encargado directamente del sistema de contratación. Ha tenido varias etapas en Atlético Nacional, entonces vamos a escuchar qué tiene que decir y qué dudas nos puede aclarar o no. Iremos escuchando el video y hacemos comentarios, ya ustedes saben cómo funciona y cómo es la dinámica. Y es ganar, salir a ganar todos los partidos que enfrentamos. No existe que yo conozca ningún equipo en la historia del fútbol que haya ganado todos los partidos, pero nosotros en Atlético Nacional tenemos la responsabilidad de salir cada partido a ganarlo y cada campeonato a disputarlo y estar en los primeros lugares. Nosotros queremos que Atlético Nacional en cada campaña, y especialmente para la campaña del 2024, pueda tener entre el 65 y el 70% del rendimiento en todas las competiciones. Estar por encima del 65, el 70% de rendimiento o en ese margen nos va a permitir primero estar de primeros en reclasificación. Es importante eso del margen, porque es muy común y popular decir, es que tienen que dar el 100%, es que Nacional tiene que hacer el 100%, el 110. Por ahí alguna vez dijo Reinaldo, creo que el 300% o el 500%, es imposible. Casi que uno se atreve a decir que nadie da el 100%. Entonces hablar de esos porcentajes de rendimiento es también importante y ir metiéndolo dentro de la discusión. Es que normalmente con el 60, 70, 80% de rendimiento soy campeón. En Colombia, que es fundamental. En la medida en que estemos de primeros en reclasificación, se nos puede dar más cerca o estar más cerca el título. Recuerden que el campeonato en Colombia no premia necesariamente al mejor. Equipo que entró de séptimo en el último campeonato quedó campeón. No premia. Bueno, yo ahí no coincido. El que quedó campeón fue el mejor. Punto. Ahí no, el campeón es muy difícil discutirlo. El campeonato tiene tres fases y Junior las ganó. Las cumplió las dos primeras y ganó la última. Entrar entre los ocho, Junior lo hizo. No, el torneo no dice hay que entrar faltando 10 fechas, faltando. No. En la fecha 20, terminó la fecha 20. ¿Usted se metió entre los ocho, sí o no? Junior se metió. Hay que ganar el grupo. Se juega un grupo de cuatro, tienen punto invisible algunos, esa ventajita deportiva. Hay que ganar esos grupos. Jugó las 6 fechas, ganó esa etapa, sí, jugando dentro de las leyes. Después final entre dos equipos, ganó, sí, no, no la ganaron, hay que ir a penales, o definición con lanzamientos desde el punto penal, lo ganó, sí, Junior fue el mejor. Yo ahí no coincido con Esteban. Necesariamente mejor, pero ser el mejor sí te da la posibilidad de estar, de asegurar un torneo internacional, la participación en un torneo internacional y obviamente estar disputando cada uno de los campeonatos en los que participemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿O cómo se genera eso? Nosotros planteamos la visión como en tres pilares que son las ventajas que tiene Atlético Nacional. A ver, Hay una ventaja fundamental y es el centro de alto rendimiento. sí, el CAR. Atlético Nacional es el único equipo en Colombia y de los pocos en Sudamérica que tiene un centro de alto rendimiento como el que nosotros tenemos. Por eso, el año pasado, en diciembre, tomamos una decisión radical y fue cambiar toda la estructura de trabajo del área de rendimiento, del área de preparación física. Y eso nos está permitiendo tener un equipo muy competitivo. Entonces ahí hay una ventaja. Y la otra ventaja es el talento. Atlético Nacional es el equipo en Colombia que mejor recluta talento sin ninguna duda. Solamente para darles una cifra, en este año, en el 2023, hubo 21 jugadores entre la categoría sub-15 y la de mayores, 21 jugadores que participaron en Selecciones Colombia. No hay ningún otro equipo en Colombia que ni cerca le llegue a ese número. Por lo tanto, nosotros tenemos. Bueno, esto es importante, lo del tema de scouting, porque se le critica mucho incluso al mismo Palillo. Es que no contrata bien, es que el proceso de scouting es nefasto y las declaraciones en redes son de ahí para arriba. O sea, nefasto, ladrón, mentiroso, etcétera. Ojo que el scouting no es solamente la plantilla profesional o el mercado de fichajes después de cada torneo o antes. El mercado de scouting, de contratación, de conformación de planteles. Alguien tuvo que haber traído a Brian Palacio, a Nelson Palacio, a Kevin Mier, alguien tuvo que haber traído a Samuel Velázquez, al Pelado Salazar que está lesionado. O sea, alguien los tuvo que traer, alguien los tuvo que fichar, a Robert Mejía. Lo que pasa es que le cuentan las malas y es normal enfocarse en las malas, sobre todo en un momento donde el ambiente está tóxico entre unos y otros, entre directivos e hinchada, y algunos medios que también han quedado ahí, que se ponen de un lado o de otro.
Entonces le cuentan solamente las malas a Palillo o en este caso al sistema de contratación de Nacional. Entonces le cobran Da Costa, que en medio de todo era un buen jugador, lo que pasa es que no pudo con el entorno de Medellín. Y la prueba es que se fue y hizo goles, se puso juicioso y volvió a hacer goles. Le cobran lo de Cantera, que ese sí fue un desacierto total. Le cobran el negocio de Sergio Mosquera y Guzmán, para muchos en primera instancia era bueno. Es que Sergio Mosquera lo habían intentado fichar varias veces y Guzmán era un pechifrío, jugadorcito, un indio 2.0, no le daba para estar en Nacional, en fin, se hizo el cambio y ya hoy, viendo el rendimiento de Guzmán en el Tolima y el de Sergio en Nacional, pues entonces les parece un mal negocio, pero eso no había cómo saberlo. Entonces le cobran eso, le cobran esas a Palillo, le cobran las malas, le cobran lo de Cristian Zapata. Cristian Zapata cuando llegó era una buena contratación. A ver, para mí todos son contrataciones. Después, cuando se dé el rendimiento, cuando los veamos en cancha, cuando veamos su inserción en el equipo, entonces podríamos hablar de refuerzos o no. Entonces, por ahora, todos contrataciones. Que algunas pueden tener un porcentaje más alto de riesgo que otras, estamos de acuerdo. Si usted trae a Teo, tiene un porcentaje de riesgo muy alto. Si usted trae a un jugador de poca lesión, a un jugador que normalmente es rendidor, a un jugador con experiencia, a un jugador que viene de Europa, físicamente bien, pues ese porcentaje puede ir creciendo o bajando. Entonces, mire que, repito, para mí, usted puede tener otra idea y es totalmente válida. Todos contrataciones. Después, vamos mirando si son refuerzos o no. Entonces, a Palillo también le cobran, por ejemplo, lo de Jader. A Jader no lo trajo Palillo, a Jader lo gestionó Autuori. Y es un jugador que le prestan y no tiene ni posibilidad de comprarlo, ni de quedarse con él, no, nada. Se lo prestamos, páguele sueldo y ya. No funcionó. Y es normal. Un brasileño bueno, medio bueno, sobresaliente, el mercado no es Colombia. Vinicius es una excepción, pero brasileños buenos a Colombia en los últimos años, pocos o ninguno. Normalmente van de una vez a México, Estados Unidos, Europa. Europa está lleno de brasileños. Entonces, el mercado colombiano, cuando ya viene un brasileño, vamos a ver. Y prestado, vamos a ver. No me están pidiendo plata, bueno, entonces completo nómina. Yo no lo tendría. Para mí le estaba calentando el puesto a uno de aquí. En lugar de poner a tendría que, a ver, para ser titular, tendría que haber sido un jugador excepcional, Jader Gentil. Cuando yo lo veo normalito, pues entonces pongo uno de aquí. Y eso fue finalmente lo que terminó pasando. Entonces a esta gestión de Palillo le cobran un montón de cosas que a lo mejor no tiene tanto que ver. En otras sí, en otras lo de Cantera es un desacierto total, pero también es entendible. Palillo no contrata con la plata de él. A ver, esto que se entienda. Nacional le da unas condiciones para contratar. Mira, el porcentaje, la plata para contratar es esta. Los salarios que hay para contratar son estos. Y los perfiles de jugador que necesitamos son estos. Con eso el tipo tiene que ir a buscar. No es lo que yo quiera y con libre presupuesto. Pero bueno, vamos a ir escuchando. Tenemos el talento. La combinación de talento, que es una ventaja, y la combinación de este centro de alto rendimiento nos permite a nosotros entender que podemos estar en los primeros lugares de Colombia y seguir siendo un equipo protagonista a nivel internacional. Entonces, bajo esos dos pilares nosotros complementamos con el trabajo de un cuerpo técnico que entiende el proceso, que entiende el ADN de Atlético Nacional y que sabe sacarle provecho al talento y al rendimiento para tener esa mezcla que nos permita a nosotros ser pioneros y estar disputando los primeros lugares en el país. ¿Cómo vamos a tener una plantilla talentosa, competitiva y equilibrada? Entonces, lo que nosotros hacemos en cada ventana de fichajes es tratar de tener una plantilla así, que sea competitiva, que tenga talento y que sea equilibrada. ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas? Primero, nosotros queremos y estamos con la idea de seguir construyendo ídolos. Los ídolos más importantes del club se han construido en casa. Les voy a dar ejemplos. Hernán Darío Herrera, René Higuita, Andrés Escobar, Víctor Aristizábal, John Jairo Treyes, y así ya podría venirme a la historia más cercana o el último que se nos acaba de ir, por ejemplo, Kevin Mier. Son jugadores hechos en casa, que entienden el ADN de Nacional, que entienden lo que es jugar en Nacional y ese amor propio, y eso nos permite a nosotros tener también un plus en la cancha y poder generar ídolos. Por eso nosotros le apostamos también a que de nuestra cantera haya un grupo de jóvenes talentosos acompañados por un grupo de jugadores que nos puedan permitir tener esa plantilla equilibrada. Hay dos momentos importantes en la historia de Atlético Nacional a nivel internacional, el 89 y el 2016.
¿Cómo se llega a ser campeón del 89? Pues con un proceso de los puros criollos desde el 87 que acompañaron el talento de Atlético Nacional con otros jugadores que venían de equipos del fútbol colombiano y ahí hicieron un proceso que en 1989 termina con ser campeones de la Libertadores y que yo diría se extiende hasta el 95 cuando se vuelve a ser subcampeón de Copa Libertadores. Y el 2016 fue un proceso que empieza también en el 2011 que acompaña a jugadores propios de Atlético Nacional con jugadores traídos de otros equipos del fútbol colombiano y en esa medida desde el 2011 se termina en el 2016 siendo campeones. Nosotros... Yo no coincido con Esteban ahí cuando dice que esos son los dos momentos más importantes en la historia de Nacional, porque se ganó. De los otros momentos donde se ha perdido, por ejemplo, la final con River, con San Lorenzo, bueno, la que perdió Peláez, no fueron importantes. A mí me parece que, a ver, ahí caemos en un error de destacar como importante solamente cuando se gana. Y eso es lo que vuelve exitista y genera en el hincha esa malinterpretación de que solamente cuando se gana soy bueno. Por ahí, por eso no coincido. Y tampoco coincido en que el proceso del 89 fue calculado solamente por eso. Lo mismo que el del 2016. Ese cuento pues de que se calculó desde el 2011, perdóneme, pero yo no me lo creo. Se empezó a trabajar, se fueron dando algunas cosas, otras no, se fue ganando, se fue perdiendo, fue más lo que se ganó y una cosa te va llevando a la otra. También hay un porcentaje de suerte enorme en los dos logros. Por ejemplo, todos votando penales y René ataje y ataje. Eso es imposible de calcular. Eso no lo puedes poner dentro de un proyecto. Eso no lo puedes poner ni calcular dentro de ninguna programación. Haz que vamos a tener suerte en tal momento. Una pelota va a pegar en el palo y va a entrar, va a pegar en el palo y salir, pero en el 89 entonces voto penales y el otro ataje y ataje y ataje. En algún momento esa moneda podía haber caído para el otro lado y no estaríamos hablando de esto. Entonces hay un porcentaje de azar. Y lo mismo en el 2016. El partido contra Rosario es la línea delgadita entre jerarquía y arepa, que lo hemos debatido tanto en el canal con los miembros. Esa pelota, a ver, tuvo el Marco Rubén el gol, un par de jugadas antes, después se da el gol de Berrío en el último minuto, recuerden la triple tajada de Armani, entonces esos porcentajes de azar son imposibles de calcular y se van dando. Y por el otro lado, pues Independiente del Valle eliminando, matando gigantes, eliminando Boca, River, todo lo que se le atravesara. Entonces mire que no, por eso calcular hoy, y no solamente en Nacional, en cualquier equipo, hacer esos cálculos largos de 5 años, de 6 años y allá voy a ganar, a mí me parece imposible. A mí me parece que no es posible. Porque hay muchas cosas, muchas variables que no puedo controlar. Entonces, por eso es que en el 2010, en el 2011 se empezó un proceso y se terminó en el 2016 con el título. ¿Y entonces por qué se terminó? Había que seguir entonces el proceso para seguir ganando. Entonces, ¿por qué no hacemos otro proceso ya no solamente hasta el 2016, sino del 2016 al 17 y volver a ganar? En fin, por eso le pido que me entienda, es el argumento que yo encuentro. Yo siento que se van, y obviamente después de que se gana todo el mundo es general. La Argentina quedó campeón y todo fue lindo, el papelito del uno, lo que le escribió en la servilleta del otro, lo que se dijo, los del 86 de Argentina también, entonces el bordadito del escudo a mano el día antes, todo eso se vuelve épico, todas las historias se vuelven épicas después de que se gana. Cuando se pierde no sirve nada. Entonces yo ahí no coincido con Esteban. Vamos a ver. Queremos y entendemos que Nacional lo sabe hacer y el proceso y el proyecto para volver a ser importantes a nivel internacional y ganarnos algo a nivel internacional requiere paciencia, proceso, pero repito, talento, competitividad y una plantilla equilibrada. ¿Qué significa una plantilla equilibrada? Más o menos de una plantilla de 30, 35 jugadores, el 80% de los minutos del año lo disputan 18 jugadores. Si en esos 18 jugadores uno tiene jugadores, digamos, en la misma cantidad en las 4 franjas de edades, menores de 21 años, menores de 25, menores de 30 y mayores de 30, en esas 4 franjas, si mantenemos un equipo equilibrado, la competitividad va a ser mucho más posible y en ese sentido alcanzar el 65% de rendimiento también. Hoy los podría decir que en esa sumatoria de minutos del 2023, de esos 18 jugadores que disputaron el 80% de los minutos, Nacional tiene el equipo más equilibrado del fútbol colombiano en cada una de esas 4 franjas de edades y esas 4 franjas de edades, repito, nos van a dar la competitividad necesaria. El tipo tiene Nosotros todos los datos en la cabeza, o sea, es un analista de datos enorme y seguramente con su grupo de trabajo lo hacen. Yo he compartido muy poco con él.
pero sí el tipo se ha preparado y sabe lo que está haciendo y habla con propiedad, con cifras y todo eso te lo puede sustentar. Eh, y yo sin revisar esos datos, porque él habla de los jugadores mayores y menores de 21, mayores y menores de 25, mayores y menores de 30, y uno se pone a pensar y sí, ¿dónde están los juveniles del Medellín? ¿Dónde están los juveniles del América? ¿Dónde están los juveniles del Cali? Junior sí tiene un par por ahí, Millonarios también, pero si uno se pone a mirar, hoy Medellín tiene un problema enorme porque no vendió a nadie, no vendió ningún juvenil. Y su apuesta era quedar campeón o el abismo, clasificar a Libertadores o el abismo, porque es planear el siguiente año con 20.000 millones menos. Entonces, mire el lío que se le armó a Medellín porque no tiene un jugador para vender. Hoy, por ejemplo, si Medellín vendiera un jugador como vendió Nacional a Mier, tendría con qué comprar a Varela, con qué comprar, no sé, León, con qué comprar X o Y. Hoy sí lo tiene Nacional, por eso también le preguntaba, y lo hablábamos en el grupo de miembros, ¿dónde están las ventas del fútbol colombiano al exterior? Salvo lo de Mier, por ahí hay un par de cositas sonando, pero nada más. Hoy el fútbol nuestro es muy criollito, muy entre nosotros. Nos intercambiamos los jugadores entre nosotros. El que logra vender al exterior, llámese Argentina, México, MLS o Europa, son muy pocos. Y Nacional sigue siendo un equipo que normalmente vende uno, dos, uno, dos, uno por temporada, uno por semestre. Eso es muy bueno y habla muy bien del scouting, de contratación, de la consolidación, del entrenamiento, porque son jugadores que salen y normalmente no vuelven, que fue lo que no le pasó a Millonarios, por ejemplo, con Ruiz. Ruiz se fue y volvió, y a pesar de que le buscaron mercado y a regañadientes tuvo que volver. No ha pasado todavía con el muchacho Cortés. Entonces, el Cali de pronto es el otro que vende y los jugadores normalmente se quedan, pero pasa mucho que se van, vuelven. Préstemelo 6 meses, se lo devuelvo. Préstemelo un año, opción de compra, no voy a hacer la opción de compra, se lo devuelvo. Entonces, escuchando hay cositas que de pronto a uno se le detonan y uno dice, sí, eh, puede ser por ahí. En 2024 vamos a estar enfrentando 3 torneos y además de enfrentar esos 3 torneos va a haber Copa América y hay preolímpicos y posiblemente Juegos Olímpicos si la selección Colombia clasifica. Y como nosotros somos el equipo que más jugadores aporta a Selecciones Colombia, lo que nosotros vayamos a traer en esta ventana de fichajes tiene que responder a esa necesidad de enfrentar 3 torneos más 2 convocatorias importantes de Selección Colombia. Por esa razón, siempre hemos visto la posibilidad de reforzar en el lateral derecho, donde Perdón. tenemos la lesión de Román y la posible convocatoria de Edier Ocampo, de tener un refuerzo como defensor central, ojalá un defensor central que sepa manejar el perfil izquierdo. Nosotros en el lateral izquierdo estamos tranquilos, en el lateral izquierdo tenemos a Angulo, tenemos a Salazar y tenemos a Samuel, que son 3 jugadores que nos dan tranquilidad. Evidentemente, se ha dado la salida de Sebastián Gómez, de Nelson Palacio, de Solís. Tenemos ahora una recuperación de John Duque, está la salida de Nelson de Osa, sabemos que ahí en el medio campo tenemos que traer algunos jugadores que nos permitan volver a tener ese equilibrio de plantilla del que tanto hemos hablado. Y en los extremos está la salida de Jader, la salida de Jair Mena y muy seguramente las convocatorias de Perea y de Brian Palacio a selección, lo que nos indica también que ahí debemos traer jugadores. Estamos tranquilos y completos en el 9 y en ese sentido pues es Hay que dos. nosotros estamos trabajando para reforzar el equipo. Ahora con la salida de Kevin Mier es evidente que para enfrentar 3 torneos y convocatorias de Selección Colombia, que seguramente por sí Luis Marquínez ya no lo vamos a tener desde los primeros días de enero, un equipo como Atlético Nacional siempre mínimo debe tener 4 porteros. O sea que la idea es poder nosotros tener la posición de porteros con 4 Va por Parra del Envigado, se los dejo de una vez. y habrá que cubrirla y en ese sentido pues también tendremos que trabajarle a ello. Bueno, el proceso de selección Este de man se me mueve. jugadores para Atlético Nacional es un proceso dispendioso, largo, muy interesante, muy apasionante también. Nosotros, digamos, estamos durante todo el año siempre mirando jugadores de fútbol, posibilidades de jugadores de fútbol. Eso lo hacemos como en 2 direcciones. Una dirección es analizando data de jugadores, digamos, por todo el mundo, en las principales ligas donde Espéreme creemos que ahí, puede haber jugadores para Atlético Nacional. espéreme ahí, porque también se ha hablado bastante de esto en los programas. El software de palillo, la computadora de palillo. Eh, Esto no es tan así. Esto es un software que lo puede tener cualquiera. Es un software que usted paga la suscripción y ingresa ahí los datos, busco jugador entre tanto y tanta edad, entre tanta y tanta plata y te arroja unos resultados y ya los empiezas a mirar. Incluso hay videos, hay referencias, hay estadísticas, pero también en base a esas referencias yo me pego el viajecito y lo miro. Es como un análisis previo, como un sondeo previo, para más o menos tener referencia. Igual
Yo pongo a ver, el Biscout, incluso Carlos Antonio lo menciona que él lo tiene. Entonces pones unos datos, busco un delantero entre 25 y 30 años, más o menos esta plata hay, eh, y te aparece, te arroja unos datos y puedes ponerle también nacionalidad, o perfil derecho, perfil zurdo, estatura, ya le pones y ahí te sale en una lista y empiezas a mirar y a revisar. Cuando ya los tengo, entonces, si es uruguayo, ¿a quién tengo en Uruguay? Ah, en Uruguay tengo a tal. Qué más? ¿Cómo estás? Estoy buscando información sobre este jugador. Ah, sí, ese es dame 2 días o 3, sondeo, reviso. Ese jugador, tata, ¿cómo es Entonces ya después contacto a quién es el agente, contacto al agente o contacto directamente al club y empieza el intercambio de información. Y ya después sí me pego el viajecito. Me pego el viajecito, voy, lo miro, comparto con él una cena, hablemos, dónde vivís, cuál es tu aspiración, te seduce Colombia, no, te gustaría seguir aquí o mi propuesta es irme a la MLS o a Europa, yo prefiero quedarme acá, muchas gracias por el interés. En fin, las negociaciones no son de un día para otro, eso lleva tiempo. Es más, eso no es que Palillo trabaje solamente en diciembre y por ahí en junio. Al tipo le toca estar todo el año viendo gente, recibiendo hojas de vida, llamando, eh, yendo a ver inferiores, porque normalmente el hincha es muy de nacional, es solamente el equipo profesional. De ahí para abajo hay 3 4 equipos más, 3 4 5 categorías más, que hay que ir a ver a los pelados. ¿Cuál sub-17 se puede subir? ¿Cuál sub-20 se puede bajar? ¿Cuál se puede acercar ya al plantel profesional? Y decirle a Bodmer, ve, ahí este central, ahí este lateral, que ya se podría de pronto ir acercando. Entonces Bodmer va y lo ve. No crea que Bodmer va a ir a ver hasta todos los partidos de todos los niños de Nacional. Quisiera, pero no tiene el tiempo. Entonces, para eso hay un trabajo de scouting. Y el técnico también, ¿cuál es la necesidad? Estoy buscando por ahí, necesito por ahí un central urgente. Entonces empiezan a mirar qué es lo que hay en la casa y después qué es lo que hay que mirar afuera. Entonces el famoso software de Palillo no es un software mágico, eso hay que trabajarlo. Allí tenemos un estadístico y un ingeniero que nos ayudan en esa búsqueda de jugadores desde data durante todo el año, pero adicionalmente tenemos personas que están viendo fútbol constantemente para lo que llamamos la observación subjetiva. Y siempre, cada mes estamos teniendo un listado de cuáles son los jugadores más importantes por Cada posición que mes. podrían llegar a Nacional. Esto se hace durante todo el año. Ah, Sin embargo, es a mitad de año y a principio de año donde hay un par de meses o un mes a mitad de año para usted poder hacer las y a contrataciones. veces no Sin salen. embargo, el proceso de toma de decisiones en Atlético Nacional no es un proceso particular, es un proceso Proceso particular, o sea, no soy yo. colectivo. Aquí en Atlético Nacional creemos, y yo también soy partidario de eso, en la inteligencia colectiva. Hay una comisión de fútbol y finalmente una junta directiva que da el aval para la llegada de los jugadores. Entonces, ese proceso que hace la Secretaría Técnica de Atlético Nacional se conversa con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico tiene una participación activa, sobre todo para definir los perfiles del jugador que queremos traer y a partir de ahí salen unas opciones que... Espere, que hay que desgranar ahí porque se está pasando muy rápido. Entonces, lo primero, no toma la decisión uno solo. Esto para bien y para mal. Por ejemplo, en Junior toma la decisión Don Fuad. Y él es el que llama y él es el que pregunta y es el que avisa. Obviamente hace consultas con su entrenador, con su capitán, con su hijo, etcétera. Pero normalmente él toma la decisión. Yo llamo al jugador, cuánto quiere ganar, cómo está su condición allá, esta es la plata que hay. Él toma la decisión. En otros equipos, para bien o para mal, eh, la decisión hay que tomarla en conjunto. ¿Por qué? Porque eso evita, no vamos a que haya de pronto corrupción. Quitemos el caso de Junior porque su dueño es el que decide, pero en otros equipos donde hay junta directiva, donde hay empleados, se puede evitar corrupción. Usted se imagina a Palillo o a cualquiera siendo totalmente autónomo, los mantos de duda que se pueden generar porque trajo o no trajo. Haz que trajo a ese porque va con comisión. Haz que no trajo a este porque no le dieron comisión. Haz que a este lo trajo porque es amigo de tal. Haz que a este lo trajo porque es el hijo de. Entonces, por eso la decisión se toma en conjunto. La idea es que en esa junta haya gente calificada, pues que no esté cualquiera. Y ahí hay representación del dueño, que es el que le entrega la información directa y seguramente el dueño es el que dice sí, no, basado en un análisis que se haga. De eso se cuidan las empresas, de que evitar o de achicar ese margen de corrupción que se pueda generar. estén disponibles en el mercado. En el Tolima, por ejemplo, lo hacía Camargo directo.
después ya fueron creando esas administraciones colegiadas. Claro, que eso también es otro tema, porque muchas veces el jugador que uno quiere no está disponible en el mercado, tiene Ah, contrato bueno, o espéreme definitivamente. que se pasó lo otro. Hay participación del entrenador. Él dice, hay participación del entrenador, sobre todo desde la perfilación del jugador. Entonces no es que el entrenador dice, yo quiero a Mbappé, y de una vez van y le traen a Mbappé. No, yo quiero un extremo, rápido, joven o con experiencia, con remate de media distancia, con buen centro. Entonces esa es la perfilación del jugador. Y en base a esto, ya esa secretaría técnica, en este caso Palillo y su gente, entonces generan una serie de candidatos, los miran con el cuerpo técnico y el cuerpo técnico puede tener alguna preferencia, porque si no, también ha pasado. Llega un técnico a un equipo y llega con un camionado de jugadores. Sale el técnico y se encarta el equipo con el camionado de jugadores. Y ahí también se evita corrupción, porque entonces en algún momento le pasó a Flavio, que Flavio estuvo en cuestión un tiempo que porque le daban relojes y no sé qué, que cuando firmaba el contrato, una cantidad de situaciones. Lo que pasó en Nacional con el mismo Almirón, que llegó con un camionado de jugadores y después Nacional se embaló con ellos. Entonces, a ver, a Nacional le han pasado tantas cosas que le ha tocado aprender a los trancazos de esas cosas y corregir sobre la marcha. Esa es la participación del entrenador. Vamos a ver qué dice Esteban. Obviamente, pues por valores es imposible traerlo. Trabajamos con un presupuesto anual, hay un presupuesto al año en el cual nosotros podemos, digamos, tener la posibilidad de hacer las renovaciones, que es que las renovaciones también cuestan dinero de los que ya están, más las contrataciones que se tienen, y esa bolsa hay que saberla manejar y poder distinguir. No me puedo gastar toda en un solo jugador. Si necesito 4, 5, 7, yo tengo que distribuir muy bien esa bolsa, y es Y lo de las renovaciones es muy importante, no solamente la renovación de Jefferson o de Dorlan, es lograr que los pelados no se vayan. Entonces hay pelados en Nacional que no son del primer equipo, que están en, no sé, sub-20, un poquito de bajito, que también hay que hacerles contrato. Y hay que hacerles un contrato por una platica. ¿Por qué? Porque ya hay equipos diciendo, véngase para acá, pelados de 17, 18, 15, que ya los ven por ahí en torneo nacional, en los torneos de fútbol, y entonces, no sé, vamos a poner un nombre cualquiera, el Cali, América, no sé, equipos de Bogotá, etcétera, ven un jugador muy bueno de Nacional y algún profe le pregunta o se le acerca, venga, usted, ¿cómo son sus condiciones ahí? ¿No le gustaría venirse acá? Entonces, por eso es mejor tenerlos con contrato y ya ganándose una platica. Entonces, no es solamente la renovación de Jefferson o la renovación de Dorlan, es que son muy amarrados, no, es que también la renovación es de tener un montón de pelados ahí, un montón de muchachos que vienen, que estén a gusto en el club y que no se vayan, esa famosa fuga de talentos. termina siendo, termina siendo como un rompecabezas, es armar un rompecabezas en el día a día para que justo en el mes de diciembre o de enero esa pieza encaje, esté disponible, tengamos el valor y pueda salir del equipo donde esté. Esto tiene un proceso que dura meses, que dura semanas, y que realmente Atlético Nacional lo hace con mucha responsabilidad, responsabilidad presupuestal, y obviamente intentando siempre acertarle. Normalmente se convive con un 50% de acierto y un 50% de error en las contrataciones. O más. Trabajo nuestro, acertarle al 70% mínimo, al 70% de las contrataciones que traemos, que no podemos calcular, que no se calcula. Espere. Ay, pucha, es que pasa muy rápido en todo, entonces el video no va a quedar muy largo. Ese porcentaje de acierto, pues sí, eso es real, pero no es cerrado 50-50. Habrá mercados de fichaje donde yo le acierte al 80. Habrá mercados de fichaje donde yo acerté en uno nomás. Revisen procesos de fichaje del 2016 por allá uno, donde llegó Rescaldani, donde llegó ese otro Mosquera, bueno, en fin, llegaban 6 o 7 y acertaban uno. Llegaban 8 y acertaron en 2, acertaron en Magnelli, los otros no pasó nada. Es que es muy difícil porque le empiezan a uno a detonar informaciones y cosas, pero no lo podemos alargar tanto. Pero eso no es cerrado, eso es que van a acertar en el 50, en el 50 se van a equivocar y eso es intencional, no. Son porcentajes para tratar de aliviar. Si acierto el 50 voy bien, si acierto menos de ahí sí la voy cagando. Calculen una contratación. ¿Qué le pasa al jugador cuando se pone la camiseta de Atlético Nacional? Es que Atlético Ah, Nacional significa presión, Atlético Nacional significa una cantidad de cosas, y ponerse esta camiseta es difícil, y eso a veces es muy difícil de calcular. Intentamos tener algunos test para medirlo, pero es muy difícil de calcular. Segundo, ¿cómo cae ese jugador en una plantilla, con unos compañeros, en un relacionamiento? Eso también es difícil de calcular. Y tercero,
La ciudad de Medellín. Esta ciudad es Pero te le da costa. particularmente difícil para muchas cosas Guatapé. y eso también es difícil de calcular. Cuando esas tres cosas se combinan y sobre todo cuando los jugadores tienen un entorno protector en su familia o en otras cosas que tratamos de identificarlo, pues normalmente el fichaje funciona y termina rindiendo en los cálculos que nosotros tenemos del rendimiento. En ese proceso de búsqueda. Pere, tapo ahí. Bueno, esto también es cierto. Da Costa no pudo, pues, por ejemplo, con el ambiente aquí. Si nos vamos para el frente, Varela nos decía en una entrevista en Gente, Pasión y Fútbol que él aquí está viviendo solo. Entonces, la decisión de manejarse bien o no también es del jugador, hasta dónde su cabeza está para estar enfocado en su trabajo o dejarse llevar, porque pues en Medellín, Guatapé, todo este entorno es una cosa muy difícil vivir, y más cuando tienes los medios, pues tienes plata, tienes transporte, eres reconocido, en fin, entonces a muchos se les puede perder el eje y terminan mal. Entonces eso también es muy difícil de calcular, pero hay un antecedente. Yo sé que si contrato a Chino Sandoval, hay un antecedente. No quiere decir que por eso el jugador es malo y hay que descartarlo y nunca más va a tener oportunidad, no. Pero yo sé que cuando lo contrato, tengo que tratar de generarle un entorno protector, lo que hablaba Esteban, que me lo contenga. Entonces Osorio también lo mencionaba mucho. Prefería a los jugadores casados y ojalá con hijos. ¿Por qué? Porque el tipo va a querer llegar a su casa, los momentos de tiempo libre, pues seguramente van a ser con su familia. Si vive aquí con la mamá, no es casado, pero vive con la mamá, entonces seguramente el momento de descansito, voy a salir con mi mamá, voy a estar con mi mamá o con mi familia. El momento de viajar, entonces voy a viajar con mi familia. O sea, esos entornos de contención y no un pelado soltero, libre, que no ve la hora de terminar el entrenamiento para volarse a beber y a bailar y de fiesta, que está en su derecho y lo puede hacer en su tiempo libre. Pero es de lo que estamos hablando, de lo que está hablando Esteban y lo estamos tratando de entender. Lo que pasa es que él pasa muy rápido y entonces nos toca frenar un poquito. Búsqueda de jugadores para Atlético Nacional. Evidentemente hay unos nombres que a todos nos seducen, que todos queremos que estén allí y el trabajo se hace, la gestión se hace, la Diga pregunta se nombres. hace. Ahora el tema es los tiempos, el presupuesto y armar ese rompecabezas y que coincidamos en tiempos, pero que sí le quede la tranquilidad al hincha de Atlético Nacional, que aquí se hace el trabajo completo de preguntar por cada uno de esos jugadores que creemos que pueden estar. Esperemos que se puedan dar unas noticias en ese sentido. No es una decisión de una persona, no es que el director deportivo dice se va a traer tal o que el entrenador dice se tiene que traer tal. Aquí hay, vuelvo y repito, una comisión de fútbol y una junta directiva que siempre está aportando y trabajando para que la decisión sea la más acertada y ampliar el margen de acierto y reducir el margen de error en las contrataciones. En el caso de lateral derecho de Joan Castro encontramos un jugador combativo, competitivo, que entiende la idea de juego, que en Equidad ha hecho una magnífica campaña, unas magníficas campañas y además que es un jugador polifuncional. En esa medida le da... Magníficas, pues tampoco, pero ha hecho unas campañas aceptables, sobresalientes, de buen rendimiento. Damos herramientas al entrenador para que lo utilice el lateral derecho, pero también lo puede utilizar como volante de marca e incluso en algún momento como tercer central. Se trae como lateral derecho, pero tiene la posibilidad de una polivalencia que a la hora de estar en la cancha o estar en el banco, el cuerpo técnico tenga herramientas para usarlo. En el caso de Edwin Torres, extremo de Alianza Petrolera, que además tuvimos la fortuna, digo yo, de enfrentarlo, porque eso es lo bonito que tiene este deporte, lo enfrentamos en el primer semestre, sobre todo en muchas oportunidades y jugó muy bien, empezamos a hacer un seguimiento especial por lo que hizo allí y en este último semestre fue el mayor asistidor con centros de la liga. Creemos que allí nos puede nutrir, sobre todo en momentos, especialmente en el que el entrenador está utilizando dos delanteros, que por momento lo está haciendo cuando utilizó a Jefferson Duque con Eric Ramírez, pues posiblemente poderlo nutrir desde la banda derecha con unos buenos centros pueda ser importante el aporte que haga Edwin Torres para la plantilla, complementándola y ayudándolos a dar ese salto de calidad. En el caso de Carlos Sierra, y hablando del equilibrio de la plantilla, Carlos ya es un jugador con experiencia, que ha sido campeón del fútbol colombiano, que conoce también el modelo de juego, que nos puede dar muchas alternativas en el medio campo, porque podría jugar de pivote, porque podría jugar digamos, de volante mixto, con mucha llegada, con buena pegada, con gol, con juego aéreo. Entonces allí nos va a dar ese toque de experiencia, de competitividad y ayudará a nutrir al cuerpo técnico para tener distintas opciones para el medio campo. Kevin Mier se va siendo campeón de liga, siendo campeón de Copa
2 veces, siendo campeón de Superliga. Evidentemente quisiéramos retenerlo mucho más, pero ahora que Kevin vuele, literalmente que vuele. Lo retuvieron un año más. Kevin jugó un año de más en Nacional. Esta vez fue acertado porque Kevin pues, fue fundamental en los títulos, en la temporada de Nacional, en Copa Libertadores, en partidos con Millonarios, bueno, en este caso se acertó. Hubo ofertas el diciembre pasado por él y decidieron no tomarlas porque no cumplían las expectativas, ofertas cercanas a 2 millones, préstemelo y opción de compra, 1 millón y pico, es como que no seducían tanto, ya 3,5 más conservar el 20 son casi 5 millones en este caso, eh, entonces ahí no era tan mala y ya no puedes atajar más al jugador, es que, repito, me estoy ganando por decir algo 100 millones en Nacional y me ofrecen en México, Brasil, Europa 600, déjame salir, porque me toca también el 8 de la transacción, entonces son 3,5 menos el 8 que me toca, o sea, el 8 que le toca al jugador, déjame, yo quiero que saquemos adelante ese negocio, entonces también como atajas al jugador y lo tienes allá regañadientes, o te toca subirle, si te van a pagar 600, 500 millones en España, en México, y yo te pago 100, 150, te puedo subir a 200, no te va a poder subir esa cantidad en el fútbol colombiano. Desafortunadamente el fútbol nuestro no está para competir en salarios, ni siquiera con Perú, Ecuador, a veces con Venezuela nos cuesta, tal vez con Bolivia, con Argentina ni se diga, bueno, con Brasil mucho menos, con Uruguay hay apenitas, porque son algunos países dolarizados, algunos países con muy buenos derechos de televisión. O sea, a usted le puede parecer increíble, pero los equipos de Perú, de Ecuador, ganan muchísimo más, 3, 4 y 5 veces más que los equipos colombianos por un torneo que nosotros creemos que es mejor. Lo que pasa es que los negocios o son bien hechos o no son bien hechos o termina ganando un tercero, en fin, son negocios que se podrían revisar y que seguramente de este negocio de televisión que hicieron esta vez, porque se han hecho muy pocos contratos de televisión en el fútbol colombiano, van a aprender mucho. Y seguramente para el 26, que hay que volverlo a hacer, de pronto van a cambiar las condiciones. Porque es lo que mejor sabe hacer, que tenga muchos éxitos y en esa medida nosotros seguir con el plan de poder cubrir el arco bien y de seguir dándole oportunidades a muchos talentos para que brillen, sean campeones y después se puedan ir. Nosotros estamos muy contentos y muy tristes con la salida de Kevin Mier. Contentos por Kevin, porque es su sueño, porque está cumpliendo esa posibilidad de ir a un mejor equipo, de mejorar sus condiciones salariales, de mejorarle la condición a... Le van a cobrar eso. Voy a ver si lo puedo volver un poquito cuando dice a un mejor país, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a ver si lo podemos devolver un poquito. Y eso lo van a cobrar. Un chico que lleva más de 8 años en Atlético Nacional, Kevin, porque es su sueño, porque está cumpliendo esa posibilidad de ir a un mejor equipo, de mejorar sus condiciones salariales, de mejorar... Mejor equipo. Cruz Azul es un gran equipo, yo lo sigo, incluso me considero seguidor, hincha desde por allá de ese Cruz Azul del 2001, con Paco Palencia, con Piñeiro, con Saturnino Cardoso en algún momento que jugó Libertadores con Boca. Me gusta Chivas y me gusta Cruz Azul en México, pero Cruz Azul no es el mejor equipo de México. El más ganador pues es el América, el que tiene mayor músculo financiero, en este momento Tigres. Es decir, un mejor equipo, no sé, y viene navegando pues ahí entre el Tuca Ferretti y otros técnicos, clasificar a la liguilla, no clasificar, entonces no viene del todo bien. De pronto ganar más plata sí. Un mejor país, no sé, somos muy parecidos, he estado en México también y somos muy parecidos como país, ellos también tienen situaciones de violencia, situaciones sociales complejas. Yo creo que es un tema de plata y de desafío deportivo, pero si yo me pudiera ganar la plata aquí en Colombia que me gano en México, seguramente los futbolistas no se iban a México. Darle la condición a su familia, evidentemente por nosotros tristes de un chico que lleva más de 8 años en Atlético Nacional, que siente el equipo, que ha quedado campeón de Liga, ha quedado campeón de Copa, campeón de Superliga, que nos ha representado muy bien, se nos va. En ese sentido, pues nosotros debemos tener 4 porteros. Atlético Nacional tiene que tener 4 porteros, ya sabemos que uno de ellos, que es Luis Marquínez, va a estar muy convocado a Selección Colombia, entonces en esa medida completar la parrilla de porteros, desearle mucha suerte a Kevin y unos agradecimientos inmensos como institución por todo lo que nos dio, por las alegrías y los títulos, porque los jugadores que están aquí en Atlético Nacional están para ganar títulos, como tenemos que estar todos los que trabajamos para
para Atlético Nacional. Entonces, en ese sentido, es activar ahora la búsqueda para que esa parrilla de 4 arqueros nos permita competir muy bien la Liga, la Copa, Ya la tenés activada, Parra, el de Envigado. Lo que pasa es que negociar con Envigado no es fácil tampoco. la Libertadores. El reto más emocionante que hay de trabajar en Atlético Nacional es que estamos en un país vendedor, en un país exportador de talento y de gran talento, pero en un equipo que tiene que ganarlo todo. Entonces ese reto de poder mantener una plantilla estable es muy complejo porque sale un buen jugador e inmediatamente el mercado internacional lo busca. Entonces nosotros no queremos cerrarle nunca las alas a los jugadores de poder salir y de poder cumplir su sueño como país vendedor, como país exportador de talento, como país y como equipo que le aporta la mayoría de jugadores a la selección Colombia, por un lado, y el otro es intentar retener ese talento el mayor tiempo posible, que sea necesario, que no atente contra los sueños de los jugadores, pero que nos permita mantener cierto. Es muy difícil. Ese equilibrio del que habla Palillo ahí es muy difícil porque volvemos a lo mismo. Hay una oferta, no sé, como la de Solís. Solís jugaba en Nacional, estaba bien, competía, ganaba, perdía y se destacaba mucho. Entonces llega la oferta del Girona por X plata y es lo mismo. Pasas de ganarte aquí 10 pesos y te ofrecen en el fútbol de España. Aquí me gano 10, además a ganar 50, 60, 70 pesos. Voy a estar en un país europeo con otras condiciones, con un nivel de violencia o condiciones sociales diferentes, enfrentando equipos mejores, en una mejor liga. Ahí sí, pues contrario a lo de la mexicana, en una mejor liga. Entonces, las condiciones te cambian mucho. Y también el papel de los empresarios. Entonces, sí, yo como nacional lo quiero retener. Hombre, yo quiero que no te vas. Yo prefiero que te quedes. Y entonces el empresario, no, pero es que te va a tocar tanto, el 8%, el salario es 4 veces más, 5 veces más, habla con ellos otra vez, habla con ellos otra vez, a mí no me contestan, yo ya les pasé la propuesta, ya me llegó la oferta, nos dieron una semana para definir. Entonces el empresario también chuzando y el jugador llega a un momento también donde dice, sí, yo tengo que hacer esto. Y pasa lo que pasó con Solís, no había jugado a Bogotá, dijeron que se declaró en rebeldía, pues todo el cuento ese, pidiendo su salida. Eh, por eso yo no veo con tan malos ojos, y lo he dicho en varios videos, yo no veo con tan malos ojos lo de Elite Player. No lo de Elite Player particularmente, sino que los equipos tengan su propia empresa de representación de jugadores, como lo está haciendo Tulio, por ejemplo, en el América. ¿Por qué? Porque ya tienen que negociar conmigo como club. Y es mejor para mí como club que negocien conmigo a tener que negociar yo con 10 o 20 empresarios de la mayoría de mi plantel. Entonces, si yo tengo mayoría de jugadores que pertenecen al club, que yo lo represento, entonces el negocio es conmigo, no me los puedes vinagrar, por decir algo, pues no me los puedes apretar. Que yo tener mi plantilla y depender de si los empresarios o no se dejan llevar por el negocio o no, que es lo que normalmente pasa. Y no porque los empresarios sean malos, los empresarios hoy es gente muy buena y muy trabajadora, que está muy pendiente del jugador, que los toman a los 15, 16, 14, 12 años en algunos casos y te dan pasajes, te dan guayos, te dan uniforme, te ponen un nutricionista, te ponen un deportólogo, te toca ir a vivir a otra ciudad, entonces te pagan allá un arriendo, tienen casas, hogar en diferentes ciudades donde ponen a vivir los muchachos, allá hay que ponerle una señora que les cocine, que los transporte, pagarles unos servicios públicos, mercarles. Entonces mire que el empresario también hace una tarea y quiere recuperar su plata. Ojalá rápido, ojalá rápido, porque si yo no hago el negocio con el Girona, después se lesiona Solís y perdemos todos. Es que uno no sabe cuándo le va a tocar una lesión. Ojalá nunca. Pero entonces supongamos se queda Mier, se lesiona ahorita en enero y chao negocio. 6, 7, 8 meses. Mira lo que le pasó a David en el codo. Si eso le pasa a un pelado ahora, a Solís, le pasa, no sé, a Marquines, le pasa a Mier ahora, listo, perdimos todos. Perdió el empresario, perdió el club, perdió el jugador por no hacer el negocio. Entonces, los negocios hay que hacerlos cuando se dan. Ojalá uno trata de que los negocios sean buenos, que se gane lo más que se pueda. Habrá momentos en que no se pueda. Yo por eso no veo con tan malos ojos que los equipos tengan su propia empresa de representación para la mayoría de su plantel. ¿Para qué? Para que evitar que me los vinagren desde afuera o me los contaminen y me obliguen o me aprieten para hacer negocios en los que yo no estoy del todo convencido. Se los dejo a ustedes también. Equilibrio, ese es el reto más apasionante que hay. A los jugadores, normalmente les decimos, y especialmente a los jugadores que vienen desde las fuerzas básicas de Atlético Nacional, es, venga, quede campeón con Atlético Nacional. Dese el gusto y la satisfacción suya y la satisfacción a nosotros de ser campeón con Atlético Nacional.
y en esa medida, después de que sean campeones, va a ser mucho más entendible para todos y mucho más emocionante su partida. Bueno, eso claro, eso totalmente. Por ahí dicen que el que no quedó campeón en Nacional no jugó en Nacional, incluso desde los mismos jugadores lo dicen. Bueno, señores, agradecerles por ver el video, por acompañarnos. Felices fiestas, no les quito más tiempo. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias por ver y comentar. Recuerde que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos, porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Paciencia cuando no estemos de acuerdo. Paso a leerlos en los comentarios.